Bien, antes de empezar solamente comentar que en la guía resuelta, en el ejercicio resuelto de teorema del valor final, la número 11, hay un error que me hizo ver Benjamín Reynoso, así que gracias a Benjamín, porque aquí donde dice que el error final es 0 cuando se aplica una señal rampa, está equivocado. Aquí la señal es 1 partido por s cuadrado, efectivamente es una señal rampa, y hasta aquí, digamos, el reemplazo de la señal X en la función de transferencia del error es correcto, pero el límite, obviamente, cuando s tiende a 0, el denominador se va a 0 y el numerador tiende a una constante, por lo tanto es una constante dividido por 0, eso va a infinito. Ahí hay un error. Lo voy a corregir y voy a volver a subir eso. Entonces, partamos con los ejercicios de hoy. Consideremos como primer problema, como problema número 1, supongamos que la planta está dada por f de s igual a 2s cuadrado más 6 dividido por 2s cubo más 4s más 8. Encuentre las matrices ABCD, A, B, C, D, en la forma canónica controlable, en la forma CC. Entonces, la solución, primero hay que darse cuenta de que aquí tenemos un coeficiente en el denominador, en el término de mayor orden, que no es 1, distinto de 1. Y eso nos obliga, necesitamos pasar esto a una función de transferencia que sea una que tiene un 1 en el término de mayor orden del denominador. Y eso significa que tenemos que dividir tanto el numerador por 2 como el denominador, y con eso nos deshacemos de ese 2. Entonces, dividiendo el denominador nos quedaría s cubo más 2s más 4. Y en el numerador nos va a quedar s cuadrado más 3. Con eso ya podemos empezar a trabajar, ¿no? El error típico es no dividir por ese número y estaríamos pues en problemas con las matrices que quedarían mal construidas. Y la matriz A en la forma canónica controlable, entonces como esto es un sistema de orden 3, el término de mayor orden es n igual a 3, una matriz de 3 por 3, vamos a partir acá con un 0, un 1, un 0, la segunda fila 0, 0, 1, recuerden que esto va generando una diagonal que está corrida con respecto a la diagonal principal de la matriz, y en la última fila tenemos entonces menos 4, que es el coeficiente a sub 0, después viene menos a sub 1, que sería el 2, o sea, tiene menos 2, y después viene el coeficiente a sub 2, que sería el coeficiente de s cuadrado, pero aquí no hay s cuadrado, así que es 0. A sub 2 es igual a 0. Esta es nuestra matriz A. Nuestra matriz B, en la forma canónica controlable, nuestra matriz B es el vector 0, 0, 1. La matriz C es la matriz que va a contener 3, 0, 1, que son el término b sub 0, después viene el b sub 1, que sería el coeficiente del término s, no está, o sea, es 0, y después viene el coeficiente b sub 2, que es el coeficiente del s cuadrado. Aquí el b sub 2, entonces es un 1, y hay un 1, por lo tanto nos queda 3, 0, 1, y d es igual a 0 en este caso, porque el orden del numerador es más chico que el del denominador. Como segundo ejercicio, podemos considerar el proceso al revés. Vamos a suponer que nos dan esas matrices, nos dicen... Profe, ¿sí? profe, es que me confundí un poco y no entendí muy bien cómo sacó la
la parte A, es que fue muy rápido y Sí, la matriz A, si revisan los apuntes, en la forma canónica controlable se construye en la última fila con los coeficientes A0, menos A sub 1, menos A sub 2, etcétera, etcétera, hasta menos A sub n menos 1. ¿Ya? Y en la fila de arriba tenemos 0, 0, 0, etcétera, etcétera. Aquí hay un 1. En la fila justo anterior hay un 0, 0, 0. Aquí hay un 0, pero el 1 aquí aparece corrido, un espacio, etcétera. Hasta aquí vamos a llegar a la primera fila. En la primera fila tenemos 0, 1 en la segunda columna, 0, 0, etcétera, etcétera, 0. En la segunda 0, 0. Ahora el 1 se corre, etcétera, etcétera. En la tercera fila es 0, 0, 0. El 1 se corre una vez más. O sea, aquí el 1 parte en la segunda columna, ¿no? Y vamos bajando, avanzando con el 1 en diagonal, pero está corrido con respecto a la diagonal principal. En la diagonal principal, los unos van una fila más arriba, ¿ya? Siempre. Lo que yo les decía es que la función de transferencia para hacer esto tiene que estar en la forma s a la n más a n menos 1, s, n menos 1, más, etcétera, 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 a 1s más a 0. O sea, esto está en el denominador. En el numerador teníamos bm, s a la m, más, etcétera, bajando el orden de los términos s, ¿no es cierto?, hasta llegar a b1, s, b0, el final. Entonces, aquí es súper importante, y es como el error más típico, más frecuente, de que a veces no hay en la función de transferencia un 1 ahí, y hay que hacerlo. O sea, acá yo tuviese la constante que inventar, alfa, no tengo que dividir tanto el numerador como el denominador por alfa. Tengo que dividir por alfa. Ahora aquí aparezca un 1, me va a quedar acá alfa, 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 y arriba también me va a quedar el b sub m dividido en alfa, y van a ser coeficientes nuevos. Entonces, es como escalar tanto el numerador como el denominador para que ahí aparezca un 1. Eso, no sé si eso aclara la duda con respecto a cómo se construye el A, la matriz A. Y en el segundo ejercicio nos pueden pedir obtenga la función de transferencia f de s a partir de las matrices A, B, C, D. ¿Ya? Yo podría haber hecho matrices con otros números, pero solamente para mostrar que el proceso funciona y que también hacer como un repaso de cómo se invierte una matriz de 3×3. Vamos a usar entonces las matrices A, B, C, D usamos matrices de la pregunta anterior, pregunta 1. ¿Ya? Entonces, la función de transferencia vimos es f de s igual a c por s y menos a la menos 1 por b más d. Entonces, si nosotros aquí reemplazamos las matrices, tendríamos que calcular 3, 0, 1, el vector fila, multiplicado por la inversa de qué cosa, de la matriz S por I es la matriz que tiene S en la diagonal, ¿no es cierto? La I es la identidad, en este caso es una identidad de 3×3, entonces vamos a hacer S menos lo que hay en este lugar de la matriz A, o sea, S nomás, porque es S menos 0. Después el otro elemento en la diagonal va a ser S menos lo que hay acá, es 0, bueno. Y finalmente también S menos lo que hay aquí, también es 0. Y después tenemos que restar A. Estamos restando A. Fuera de la diagonal tenemos aquí un 1. El restarlo pasa como menos 1. Después tenemos un 0. Al restarlo es 0. En la segunda fila acá tenemos un 1. Que aparece el menos 1. Aquí tenemos un 0. Al restarlo es 0, ¿no? Y aquí al restar el 4 aparece como más 4. Al restar el 2 aparece como... Al restar el menos 2 aparece como un 2. Y esto lo tenemos que
invertir y multiplicar por el vector b, que es 0, 0, 1, y en este caso el d, ya dijimos, es 0. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo calculamos aquí la inversa de la matriz SI menos A? Una manera de hacerlo es, voy a cambiar de color, es primero eliminando la primera fila y primera columna, ¿no? Eliminamos la primera fila y la primera columna, y aquí nos queda una submatriz a la cual le calculamos el determinante, y nos queda entonces S cuadrado más 2. S cuadrado más 2. Multiplicamos este S con el otro S, menos 1 por 2, nos queda más. Después, el otro término en la diagonal también lo podemos hacer eliminando la primera fila, o sea, la segunda fila, perdón, y segunda columna. Nos queda una submatriz que tiene S, 0, 4, S. Calculamos el determinante, nos queda S cuadrado menos 0 por 4, así que queda eso. El tercer elemento de la diagonal también lo calculamos eliminando tercera fila y tercera columna. Nos queda esa matriz pequeña S menos 1, 0, S. El determinante de esa matriz es S cuadrado. Y nos faltan los otros términos. Y vamos a cerrar la matriz. Entonces, para calcular los términos, el término que va aquí, el término que va acá en esta posición, la posición es la fila 1, columna 2. Entonces yo voy y hago lo opuesto. Fila 1, voy a la fila 2, la borro, voy a la columna 1 y la borro. Y me queda una submatriz. Entonces, en esta submatriz me queda menos 1 por S y 0 por 2. Ese es el determinante. O sea, nos queda menos S. Pero la suma de 1 y 2 es un número impar. Así que en las coordenadas cuya suma es impar, aparece un signo menos 1. O sea que teníamos un menos S, pero por el menos 1 que aparece, nos queda un S. Aquí hay un S. Ahora podríamos hacer el término que va acá. Ese está en la fila 1, columna 2, o sea, columna 3. Perdón. Entonces, tengo que hacer lo opuesto, que es borrar la columna 1 y borrar la fila 3. Borro la fila 3. Me queda esta submatriz. Y entonces, lo que va acá es menos 1 por menos 1, que da más 1, menos 0. Menos 0 por S. Entonces aquí queda el número 1. Y así seguimos. Entonces, voy a borrar acá todo esto. Profe, Sí. no tenemos, por ejemplo, para este 1 que recién calculamos, Uh-huh. no debemos haber tachado la primera fila y la última columna. La primera fila y última columna, no. No, porque la inversa de una matriz, si revisan las definiciones, si tienen una matriz M, entonces M a la menos 1 se define como la matriz adjunta de M traspuesta dividido por el determinante de M. Entonces, lo que estamos calculando es esta matriz que se llama adjunta, tiene otros nombres también, y
y una manera es hacerla así como les estoy diciendo. O sea, si quieren, calculan. Hay personas que hacen lo que dices tú, ¿no es cierto? Calculan la matriz que tiene subdeterminantes y después transponen, y eso es lo mismo que lo que estoy haciendo yo, solamente que Ah, en mi o sea, operación está implícita la usted respuesta. la transpuso antes para ahorrarse de escribirla de nuevo. Exacto, o sea, mentalmente la estoy transponiendo, porque Ya. lo que voy a calcular yo acá, ¿cierto? Está en la fila número 2 y está en la columna número 1. Fila 2, columna 1. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a borrar la columna 2 y fila número 1. O sea, lo que tengo que poner acá, voy a buscarlo acá, a esta ubicación, y borro todo eso. Lo que tenía que poner acá, en realidad lo hice borrando esto de acá. O sea, fui a buscarlo como si estuviese haciendo el cálculo para algún elemento de acá. Puede que a ustedes les hayan enseñado a borrar la fila y la columna, construir todos los subdeterminantes y después eso lo transponen. Sí, es tal vez como una manera de irse a la segura. Y yo estoy haciendo la transpuesta en forma implícita. Uy, ¿qué le pasó a esto? Control Z. Ahí está. Entonces, las dos maneras son válidas, ¿no? Pero una vez que elijan por una manera de calcularlo, mantengan ese método. Entonces, yo estoy, digamos, tal vez acostumbrado a lo que tengo que hacer acá en la fila 2, columna 1, voy a borrar la fila 1, columna 2. ¿No? Entonces, me queda esta submatriz 0, menos 1, 4S. Determinante de esto sería 4. Me queda menos 1, menos 1 por 4 me da 4, pero en esa posición, como es una posición impar, aparece un signo menos. Después, podría ser el elemento que va acá. Entonces, tercera fila, primera columna. Tercera fila, entonces voy a borrar la tercera columna, primera fila. En el fondo es como que estoy buscando lo que va acá, voy al otro lado, al lado opuesto, borro eso. Y me queda entonces S042, o sea, tengo 4S, negativo. Entonces tengo 4S negativo. Después necesito el elemento, a ver, el que va acá, ese es fila 2, columna 3, tengo que ir a buscarlo borrando lo que estaría en la intersección de esta esquina, ¿no? O sea, borro la columna número 2, y la fila número 3. Entonces me queda la matriz S00 menos 1. Aquí entonces esto me da menos S, pero como está en una posición impar, los signos se van alternando. Tengo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Si la matriz fuese más grande, aquí habría menos, más, menos. Eso también en la definición de la adjunta aparecen esos signos alternados. Nuevamente yo mentalmente sé que en ciertas posiciones hay un menos que tengo que considerar. Entonces, aquí hay un menos en esta posición. Entonces tengo menos S, pero con el menos que hay ahí se transforma en un más S. Queda un S. Perdón, esto va, nada que ver. Esto va en la casilla que estábamos buscando. O sea, aquí tendríamos un S. Y finalmente tengo que buscar el que va acá. O sea, tengo que ir en la ubicación traspuesta, que sería ahí, ya, en el fondo a borrar la intersección de esto y esto. Y voy a borrar la otra fila que tenía. Y columna. Me queda la matriz S-142. Entonces lo que hay en este lugar de la matriz es un
es un 2S menos, o sea, sería más 4, un 2S más 4, pero como hay un signo menos, entonces 2S más 4, un signo menos. Y después tengo que multiplicar por, voy a volver acá al color azul, tengo que multiplicar por el vector 0, 0, 1. Y aquí faltó algo, que es dividir por el determinante, ¿no? Para tener la inversa completa, para calcular el determinante. El determinante de la matriz lo podemos calcular como S por el subdeterminante. Entonces, el determinante de S y menos A es igual a S por el determinante de la submatriz S menos 1, 2S, menos 0 por el determinante del subbloque que se forma al borrar esta fila y esta columna, ¿no? Pero me da lo mismo, porque hay un 0 acá, ¿no? Más 4 por el subdeterminante que se forma al borrar la columna y la fila que se intersectan en la posición, aquí había un 0, en la posición del 4. O sea, la submatriz menos 1, 0, S menos 1. Entonces, si calculan eso, esto les va a dar S por S cuadrado más 2, o sea, nos queda S por S cuadrado más 2, y aquí vamos a tener menos 1 por menos 1, que da 1 por 4, o sea, más 4. Esto nos queda igual a S cubo más 2S más 4. Entonces, la inversa es esta matriz dividida por S cubo más 2S más 4. Significa que hay que dividir cada entrada, cada elemento de la matriz por este, así que por eso lo pongo afuera, abajo de la matriz, y no lo escribo adentro en cada término porque uno se demora más. Y en realidad uno puede darse cuenta de que al multiplicar por este vector que tiene 0, 0, 1, en realidad la primera columna la multiplicamos por 0, la segunda columna la multiplicamos por 0, y la última por 1. En realidad este vector está, el vector columna está extrayendo la última columna de la matriz. Y este vector fila, después estaría con el 0 cancelando la segunda fila, ¿no es cierto? Porque tendría 3 por este número de acá, más 0 por 4, más 1 por 4S. El 0 está anulando la segunda fila. Entonces, en realidad, cuando yo hago el cruce de estos dos vectores, lo que estoy haciendo es rescatar este elemento y este elemento. O sea, pueden hacer la multiplicación explícita, pero siempre fíjense de que a veces hay ceros que cancelan filas o columnas y es mucho más rápido extraer lo relevante. En este caso, si hubiese hecho la multiplicación de la matriz primero con este vector, me habría quedado 1S cuadrado, y después habría tenido que multiplicar acá 3, 0, 1. Me da lo mismo este S, ¿no es cierto? Porque voy a multiplicar 3 por 1, más 0 por S, más 1 por S cuadrado. Entonces me habría quedado en el numerador ese resultado, y aquí abajo S cubo más 2S más 4, y esto en el fondo es 3S cuadrado más 1, dividido por S cubo más 2S más 4. Y vamos a comparar la función de transferencia original del problema anterior, es lo mismo, ¿no? Es S cuadrado más 3, S cubo más 2S más 4 en el denominador, es la misma. O sea, efectivamente está bien el cálculo. La otra cosa que uno puede destacar es que cuando uno hace muchos ejercicios, uno se da cuenta de que en realidad no teníamos para qué estar rellenando la matriz entera de adjuntas. Lo que había que hacer rápidamente era darse cuenta de qué cosa era lo que necesitábamos, ¿cierto? Necesitábamos lo que iba aquí, en este lugar, y lo que iba aquí. O sea, perdimos tiempo haciendo un montón de subdeterminantes. No es que hayamos perdido el tiempo, por lo menos mostramos cómo se van haciendo y como ejercicio puede estar ok. Pero en realidad no teníamos para qué calcularlos, porque nunca los íbamos a usar. Íbamos a usar lo que estaba en esta columna. Entonces, si yo sé cómo se rellena
este término que va acá, este 1, y que eso lo hice yendo a la matriz original, a la ubicación opuesta, eliminando fila y eliminando columna, habría obtenido ese número súper rápido diciendo, tengo que calcular el determinante de este subbloque. Y después cuando necesitaba este de acá, sé que tengo que ir a eliminar la primera fila, o sea, la primera columna, la primera fila, y lo hacía con el otro subbloque que estaba acá, y con eso ya estaba listo, y mucho más rápido, ¿no es cierto? Que ponerme... Bueno, esa es una manera. Hay otra manera de invertir la matriz. Hay otras personas que usan esa técnica, las comento, pero no la voy a hacer. Porque de repente lo ven ahí en alguna guía resuelta o en algún texto en la cual ponen la matriz original. Ponen la matriz original, que es S menos 1, 0, 0, S menos 1, y después 1, 2, S, y al lado ponen la identidad. 0, 0, 0, 1, y después tratan de hacer que en el lado izquierdo aparezca la identidad. Para que aquí aparezca la identidad, entonces yo podría multiplicar la primera fila por 1 partido por S, negativo, y se lo sumo a la tercera fila, y hago básicamente lo que es diagonalizar la matriz y después quitarle las filas de arriba, ¿no es cierto? Y entonces aquí al sumar 1 partido por S multiplicado por S al 1 que está acá se transforma en un 0. Esta operación que hice acá también la tengo que hacer acá, así que me aparece menos 1 partido en S acá, después el menos 1 por el menos 1 partido en S se transforma en más 1, así que 1 dividido en S. Aquí el 0 por eso sumado acá no le hace nada, y me queda eso. Y este 0 multiplicado por el menos 1 partido en S no le hace nada al sumarlo a la tercera fila. Entonces ahora necesito hacer desaparecer este de acá. Eso significa que puedo multiplicar la primera fila por el término inverso, que sería S dividido en 2S más 1. Entonces, si hago eso, voy a tener que sumar acá más S dividido en 2S más 1, y aquí voy a tener menos 1 por este término de acá, que se lo sumo al de abajo y lo cancela, o sea, lo transforma, de aquí hay un signo menos, lo transforma en un 0, y que ahí efectivamente ya hice 2 ceros en la tercera fila, y finalmente, bueno, me quedaría deshacerme de este S y transformarlo en un 1, ¿no? Porque quiero construir aquí la matriz de identidad en el lado izquierdo, así que ahora tengo que multiplicar la tercera fila por un 1 partido por S, aquí me va a aparecer un 1, y a toda esta suma la tengo que multiplicar por 1 partido por S, y aquí me va a aparecer un 1 partido en S. Y así sigo con la segunda fila y la trato de transformar en una fila que sea 0, 1, 0 a este lado, y aquí me van a aparecer cosas. Después, cuando juntan todos los términos, se van a dar cuenta que lo que quedó acá es exactamente lo que teníamos acá. O sea, va a aparecer un menos 4S dividido en S cubo más 2S más 4. Pero encuentro yo que es un camino bastante más engorroso, bastante más tedioso. Hay personas que aprendieron a invertir matrices así y se acostumbraron a ese método. Yo creo que es más rápido hacer el de la matriz adjunta, por lo menos para el caso 3×3. En la prueba normalmente no voy a preguntar un caso de 4×4, porque el curso no es de álgebra lineal ni de estar invirtiendo matrices, pero sí vamos a recurrir a ejercicios que son de 2×2 o 3×3, en los cuales, digamos, haya un poquito de más riqueza en la dinámica del sistema. Plantear sistemas de primer orden también puede ocurrir, pero solo tienen un polo, no tienen ningún gran desafío desde la perspectiva de controlar ese tipo de sistemas, en los cuales solamente hay un polo. Los sistemas que se ponen más complicados son los de segundo orden, porque tienen resonancia o tienen polos que son complejos conjugados, o los de orden cúbico o más. Pero si ya es de orden 4 para arriba, uno se pasaría la prueba entera haciendo la inversa de la matriz, y no es el propósito de evaluar eso. Así que sí es importante, digamos, que practiquen invertir matrices de 3×3, porque, ¿no?, que eso no sea un obstáculo para poder resolver el ejercicio. Hagamos otro ejercicio. ¿Sí?
Yo estaba también haciendo la matriz, la invierto, y el término de la fila 2, columna 1, a mí me dio 4. ¿Podría repetir a ver cómo lo hizo? Sí. Déjame borrar acá algunas cosas para rápidamente ver esto. Entonces, la inversa, aquí teníamos nuestra matriz original, hicimos S I menos A, multiplicamos S I menos A, la matriz S por I es S 0, 0, 0, 0, 0, 0, y menos A sería 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 4, 2, 0. Y eso nos da entonces la matriz que está aquí abajo. No sé, parece que borré el S que estaba acá. Eso es lo que hay que invertir. Tenemos que invertir SI menos. Entonces, voy a seleccionar aquí todo el contenido para borrarlo. Y la pregunta es, ¿cómo calculamos el elemento que está en esta posición, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, para ese elemento, ¿qué fue lo que yo hice? Voy a la posición opuesta. Entonces, este está en la fila 2, columna 1. Entonces yo voy a la fila 1, columna 2, que es este de acá. A esta ubicación. Entonces borro ese. Y este. Y me queda esta matriz, lo voy a poner de otro color. Me queda esta matriz que tiene columna 0, 4 y menos 1 S. El determinante de esa matriz es 0 por S menos 1 por 4. O sea, aquí me queda 4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ya está ahí estamos bien. Y entonces después acá, en esta posición, es la posición impar, porque 1 más 2 es 3, ¿cierto? A menos 4. No sé si le puse el signo menos o no. De repente, No, sí se lo puso, yo no lo tenía. Esa era mi duda. La última parte no sabía. Ya, sí, lo que pasa es que yo decía, aquí hay una alternancia de signos. Menos, más, menos, menos, más, menos, más. Entonces, cuando ustedes calculan, voy a borrar y voy a hacer una página nueva. Yo ya entendí, por lo menos, gracias, profe. Ya. Entonces, lo que pasa es que los subdeterminantes, ¿no es cierto?, que se hacen con los subbloques, por afuera tienen un signo que va alternándose. ¿Ya? O sea, la matriz, esto es solamente para formalizarlo. Entonces, la matriz M a la menos 1, ¿no? Es igual a la matriz que tiene determinantes de la matriz M borrando la fila I, columna J, por eso pongo un signo menos afuera, traspuesta con un signo menos 1 elevado a la I más J. O sea, si M a la menos 1 se llama A, ¿ya? La ubicación A, I, J contiene menos 1 I más J, determinante de M, removiendo J, I. Entonces depende del libro o de la referencia a la cual van a buscar la fórmula de la matriz adjunta, y depende si la escriben primero con traspuesta por fuera y hacen esto, o la escriben sin la traspuesta y hacen esto. El punto es que hay un menos 1
que hay que poner por fuera del determinante. Eso también yo en la cabeza lo tengo implícito porque yo sé que aparecen signos más, menos, más, menos, más, menos. Y aquí lo mismo para las columnas, se van alternando, menos, más, menos, más, menos. Aquí hay un menos. Entonces, eso. Ya, ahora hagamos otro tipo de ejercicio. Nueva página. Entonces, supongamos que nos dicen, es un ejercicio que va a tener varias partes para ilustrar varias cosas. Entonces, vamos a partir de un sistema y nos van a pedir que encontremos el modelo del sistema. Entonces, si ustedes considere el levitador magnético que está en este diagrama, vamos a tener aquí un electroimán con una bobina. Entonces nosotros aplicamos aquí un voltaje y va a haber una corriente I que entra. Y vamos a tener una masa M que es llevada hacia abajo por la fuerza de gravedad, pero la posición la vamos a medir en forma positiva. Bueno, da lo mismo, pueden poner la posición Z de arriba como positiva o pueden definir la coordenada hacia abajo. Pero definiendo esa coordenada de posición positiva hacia arriba, quiere decir que la fuerza de atracción, que también sería un dato del problema, o sea, aquí hay una fuerza de atracción, una fuerza magnética, esa fuerza magnética va a ser normalmente proporcional a la corriente al cuadrado, dividido por la distancia θ al cuadrado. O sea, mientras más lejos está esta masa m, la acción de la fuerza magnética es cada vez más tenue, va decayendo con el cuadrado de la distancia y se va ampliando con el cuadrado de la corriente. Entonces, inicialmente nos pueden decir R igual a 1, la inductancia, porque esta bobina tiene una inductancia, supongamos que es despreciable, la vamos a poner igual a 0, y por lo tanto la relación B igual a R por I en el fondo se transforma en que el voltaje es igual a la corriente, y vamos entonces a plantear en la primera pregunta A es encuentre el modelo dinámico del sistema. Ya, entonces, hacemos sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Z en la masa, ¿no es cierto? Y esto nos diría, bueno, hay que considerar masa por la aceleración igual a las fuerzas que actúan, o por un lado la fuerza magnética que atrae esto hacia arriba, dijimos Z es positivo hacia arriba, así que vamos a tener aquí signo positivo, dividido por Z al cuadrado, menos la fuerza que tira esto hacia abajo, que es la fuerza de gravedad, ¿no? Esto va a ser M por G. Entonces, ahí estaría nuestro modelo dinámico, y adicionalmente nos dijesen que la inductancia no es 0, tendríamos que poner una ecuación más. ¿Cuál sería esa ecuación? Sería que el voltaje aplicado es igual a R por I, por la resistencia, más lo que cae en la inductancia, porque tenemos un circuito eléctrico en el fondo, donde hay una cierta resistencia, hay una cierta inductancia, y este circuito, ¿no?, es un circuito simple RL. Entonces tendríamos aquí dI a dt, cual significa que el sistema de ecuaciones, si juntamos las dos ecuaciones, se transforma en un sistema de orden 3. Por el momento no lo hagamos de orden 3 para avanzar rápido en los conceptos, y la idea es después, si tenemos tiempo, volver a hacerlo, pero con el caso de orden 3. En el fondo aquí estamos diciendo que L es igual a 0, por lo tanto este término desapareció y aquí hay solamente una relación estática como de ganancia entre la corriente y el voltaje. Entonces, la siguiente pregunta que uno podría hacerse es, bueno, modelo
en el espacio de los estados, ¿no? El State Space Model, y eso significa definir cuáles son las variables de estado de este sistema. O sea, tenemos que escribir nuestro vector X, nuestro vector de estado, como dos variables, la variable X1 y la variable X2. Dado que el sistema es de segundo orden, y que básicamente el sistema está descrito por la posición de la masa, o la configuración del sistema está dada por la posición de la masa atraída por el levitador. Esto sería θ, y la velocidad con que sube la masa. Serían nuestras dos variables de estado. Y entonces tendríamos, además, que nuestra variable manipulada, nuestro U, en este caso es un U escalar, es igual a la corriente. Sería nuestra segunda variable. Con estas dos cosas podemos plantear ya el modelo, sí, un segundito, el modelo X punto igual a f de X, U, ¿sí? Eso el modelo dinámico no debería ser 0 igual a... porque está levitando, entonces no debería ser 0 igual a K y partido por Z al cuadrado menos MG. Porque está balanceado, supongo. No necesariamente está balanceado. Ahí tú estás haciendo un supuesto de que no se está moviendo. Cuando se está moviendo, o sea, si yo cambio la corriente, se va a mover. Entonces, si pongo un electroimán con un clip y acerco el clip y subo la corriente, el electroimán se va, o sea, el clip se va a pegar al electroimán, y si apago la corriente, el clip se va a caer. Por lo tanto, es un modelo que cambia. Entonces, vamos a llegar justo a la condición que dices tú, cuál es el valor de corriente que pongo para que la masa no se mueva. Pero antes de llegar a eso, tenemos que plantear el modelo en el espacio de los estados, porque es la manera más fácil de visualizarlo. Y aquí entonces nosotros tenemos que calcular cuánto vale X punto, ¿no es cierto? En el fondo nos están diciendo hay que calcular X1 punto y X2 punto. ¿Ya? X1 punto, o sea, si yo aquí derivo X1 punto, eso es Z punto. Pero Z punto es X2, o sea, aquí ya lo estoy viendo, Z punto es X2. Por lo tanto, la primera variable es X2. La segunda variable, X2 punto, es la derivada de Z punto. O sea, Z se transforma en Z doble punto. Y Z doble punto lo tengo acá. Entonces, yo puedo pasar esta masa M dividiendo. Aquí se va. Y me queda que Z doble punto, que es lo mismo que X2 punto, es K por U al cuadrado, ¿no? Porque la corriente dijimos que es U dividido por M, por Z al cuadrado, pero Z dijimos que era X1, y de acá X1 al cuadrado, menos G. Y no dibujamos acá en nuestro sistema un sensor, pero aquí tiene que haber algún dispositivo, puede ser un fotorreceptor, y aquí al otro lado hay un fotoemisor LED, más menos. Entonces, aquí se aplica voltaje, aparece luz que atraviesa este espacio, y la cantidad de luz recibida en el fotorreceptor indica la distancia. Entonces, al final tenemos una medición Y que nos dice, es un poco más complejo el circuito que hace eso, pero uno podría decir que en función de la separación me llega más o menos luz al fotorreceptor, y entonces tengo un modelo para la parte de la salida, ¿no es cierto? Nuestra función Y igual a G, dependiendo de las variables de estado, coma U, en este caso solamente es la salida Z, y la salida Z es X1. Así que ese sería nuestro modelo Y. Y entonces la tercera pregunta puede ser, encuentre la función de transferencia de este sistema. El modelo, pero en términos de transfer function, ¿cierto? En otras palabras, f de s igual a cuánto. Están preguntando cuánto vale f de s. Entonces lo puedo obtener de la ecuación diferencial x2 punto igual a k dividido en m u cuadrado x1 al cuadrado menos g. Lo podemos obtener de ahí. ¿Qué dicen?
¿Sí o no? Nadie dice nada. Bueno, la respuesta es no, no podemos. Es no lineal. No podemos aplicar transformada de Laplace a algo no lineal, que la variable x1 está al cuadrado. Hay que linealizar primero. Y antes de linealizar, ¿qué necesitamos? Necesitamos las condiciones de equilibrio. O sea, acá implícita en esta pregunta habrían dos pasos más, como que nos estuviesen diciendo, bueno, primero, a ver, ¿cuál es el punto de equilibrio del sistema? ¿En qué situación el estado no cambia? En otras palabras, ¿en qué situación f de x, u es igual a 0? Porque dijimos que f de x, u, esto de acá es la variación del vector de estado en el tiempo. Están diciendo en qué momento el estado deja de cambiar. Deja de cambiar cuando el sistema está en equilibrio. Eso significa entonces que tengo que igualar las dos ecuaciones, x2 y la segunda k dividido en m, u cuadrado dividido en x1 al cuadrado menos g. Todo esto tiene que ser igual a 0,0. De aquí entonces obtengo dos condiciones. La primera es que x2 tiene que ser igual a 0. Y vamos a revisar qué cosa era x2 en el vector de estado original, ¿no es cierto? En el vector de estado, x2 es z punto. O sea, nos están diciendo que no se tiene que mover, que la velocidad, esta condición nos está diciendo que la velocidad de z punto tiene que ser igual a 0. No se mueve. Está flotando, efectivamente. Pero la segunda condición nos está diciendo que para que eso flote, el k dividido en m por u cuadrado dividido en x1 al cuadrado tiene que ser igual a g, o esta ecuación igual a 0. O, dicho de otra manera, u cuadrado tiene que ser igual a m por g por x1 al cuadrado dividido por k. O sea, acá como pueden ver, el u, ¿qué cosa era? Era la corriente. Entonces, nos están diciendo que la corriente tiene que ser mayor si es que la masa es más pesada. Bueno, la g no la podemos cambiar. Y si la distancia es mayor, también hay que poner mayor corriente porque el objeto está más lejos y hay que tratar de atraerlo. Este K tiene relación con el número de espiras que tiene la bobina y con otras características del material ferromagnético. Entonces, mientras mejor sea mi electroimán, o sea, mejor sea este K, necesito hacer menos corriente, porque en el fondo el K está dividiendo. O sea, suponiendo que tengo un electroimán con un material ferromagnético bastante conductivo del campo magnético, eso me ayuda porque el K se transforma en un número más grande. O si tengo más espiras, también el K crece en función del número de espiras. Pero sin entrar en ese detalle, es para que vean un poco efectivamente que el equilibrio requiere que haya una aplicación de corriente. Entonces, si yo pongo U igual a 0, no voy a estar en equilibrio, porque esa ecuación no se satisface, salvo, digamos, en este caso, que X también fuese 0, pero ahí hay una inconsistencia, porque si uno va a revisar las ecuaciones electromagnéticas exactas, el modelo electromagnético de la fuerza no es dividido por z cuadrado. Esa es una simplificación en la cual uno está poniendo que esta fuerza decae con la distancia de acuerdo a una función como 1 partido por la distancia al cuadrado. Esta es la distancia z, y esta es la fuerza Fm. En realidad la fuerza es más bien del tipo menos lambda x exponencial o lambda z. Uno podría hacer el ejercicio con un e a la menos lambda z. Y el procedimiento es el mismo, pero ahí uno puede ver que la condición de equilibrio es distinta. Bueno, pero tenemos esa condición de equilibrio, ya sabemos entonces que hay un valor de equilibrio asterisco para la corriente para un cierto valor de posición x, que lo vamos a llamar x1, que lo vamos a llamar x asterisco. Entonces ahora sí podemos linealizar el modelo en torno al punto de equilibrio. Vamos a obtener las matrices ABCD y después vamos a obtener la función de transferencia. Entonces vamos a hacer aquí otra página. Entonces, tenemos x punto igual a x2, aquí teníamos u cuadrado, k dividido en m, x1 al cuadrado, menos g,
Y entonces la matriz A es el jacobiano de f con respecto al vector de estado x, y eso significa que tengo que derivar la primera fila con respecto a x1, me da 0, la primera fila con respecto a x2 me da 1, después tengo que hacer la derivada de la segunda fila, esto con respecto a x1, me va a quedar menos 2k dividido en m, u asterisco al cuadrado, dividido por x1, al derivar x1 al cuadrado en el denominador, ¿no es cierto?, nos queda x a la menos 3, o sea, baja acá con un x cubo y es asterisco. ¿Por qué? Porque esta matriz, bueno, hay que evaluarla siempre en el punto de equilibrio. Es una linealización en torno al estado de equilibrio y al control de equilibrio. Y cuando derivo la segunda ecuación con respecto a x2 no aparece, así que aquí tendríamos un 0. Después, la matriz B va a ser la derivada de la primera fila del f de x, u. Esto es f de x, u. Entonces la matriz B tiene la derivada de f con respecto al vector de posibles u. En este caso solamente hay un u. Así que vamos a derivar la primera fila con respecto a u. No hay. Así que x2 derivado con respecto a u es 0. Y la segunda fila derivada con respecto a u va a ser 2k u asterisco dividido aquí en m x1 asterisco al cuadrado. Ese sería el vector b. Nos falta el vector c. El vector c es la derivada de la función g con respecto a x. Si recuerdan, la función g era x1, así que cuando derivamos tenemos que derivar la función g con respecto a x1, que nos da 1, y después la función g con respecto a x2 nos da 0. Finalmente, el d es la derivada de la función g con respecto a u, pero la función g, la función de salida, no depende de u, así que nos da 0. Estas son nuestras matrices ABCD, pero teníamos una condición de equilibrio en la cual habíamos dicho que el u asterisco al cuadrado era igual a algo que era proporcional a la masa, a la gravedad, a la distancia de equilibrio al cuadrado, dividido por el k. Si vamos, para estar seguros, vamos a la lámina anterior, ¿no? U mgx cuadrado dividido en k. Entonces, podríamos simplificar un poquito la matriz A, reemplazando el u asterisco cuadrado. Entonces, el término que está en esta esquina es el menos 2k dividido en m, 1 partido por x1 asterisco al cubo, estaría multiplicado por u asterisco al cuadrado, pero eso es lo mismo que mg x1 asterisco al cuadrado dividido por k. Entonces vemos que el k de acá y el k se van, el m y el m se van, el cubo se va con este cuadrado, y nos queda entonces, esto es igual a menos 2 e dividido en x1 asterisco al cubo. Y lo mismo podemos hacer con el término acá en b, para no tener que estar... Es x1 asterisco solamente, no al cubo. Perdón, sí, muchas gracias por la observación. Gracias. Lo mismo podemos hacer acá con el otro término, ¿no es cierto? Tenemos el 2k dividido en m, 1 partido por x1 asterisco, y el u asterisco sería raíz de m, k, raíz de g, y x1 asterisco. Si sacamos la raíz a este lado y a este lado, entonces aquí el x1 y este x1 se nos van, el k lo podemos pasar para dentro de la raíz, aparecería k cuadrado que se va con el k que está abajo. Entonces, todo esto nos va a quedar raíz de k dividido en m, eso, y un 2. Entonces lo metimos adentro de la raíz, que lo juntamos, y nos quedaría eso.
Entonces, resumiendo, nuestra matriz A va a quedar de la forma 0, 1, no me equivoco, era menos 2, y tengo que ver cuánto nos da eso, menos 2g dividido en x1, 2g dividido en x1, asterisco, y 0, y el b nos quedaría 0, 2 raíz de k, g, y el c sería 1, 0, y entonces ahora podemos encontrar nuestra función de transferencia, f de s es igual a c por s identidad menos a la menos 1 por b más d. Esto va a ser igual a 1, 0, y aquí tenemos s menos 1, 2g dividido en x1 asterisco, 0, todo esto a la menos 1. No, me faltó el otro s de identidad, ya sería otro s. Por el vector b es 0, 2 raíz de k. Entonces, una matriz de 2 por 2, invertirla es bastante fácil. Nos queda que la matriz va a ser S, S1 menos 2G X1 asterisco dividido por el determinante de esta matriz, que va a ser S cuadrado menos, aquí se transforma en un más, 2G dividido por X1 asterisco, esto multiplicado por un lado por el vector 1, 0, ¿no es cierto? Y por el otro lado por el vector 0, 2 raíz de lo que está dentro de la raíz. Y lo que podemos ver es que el que está en el lado izquierdo, el 1, 0, nos extrae la primera fila, porque vamos a estar multiplicando 1 por S más 0 por la segunda fila, y después 1 por 1 más 0 por S. En realidad no nos interesa esa segunda fila. Y este vector que está en el lado de la derecha, en realidad solamente está preocupado de la segunda columna, la intersección acá es S1, y en realidad esto es, no tengo que multiplicar la matriz entera, es simplemente 2 raíz de K dividido en M entre S cuadrado más 2G dividido en X1. Y entonces podemos, para los siguientes ejercicios, para no estar escribiendo todo el tiempo los términos con raíz, podemos simplemente decir que tenemos una función de transferencia que es de este tipo. Aquí, digamos, notar dos cosas. Uno, que alfa es mayor que 0, porque la masa es positiva, la constante de gravedad es positiva, el K también es positivo, por lo tanto, el alfa tiene que ser positivo. Si uno le pone números realistas, no puede salir aquí un número negativo. Y el beta también es un número positivo, también es un número positivo por las mismas razones. El X1, efectivamente uno podría decir, voy a tener valores negativos de X1, pero a cierta distancia no tiene sentido esos valores, y además aparece una fuerza al cuadrado. Yo no lo escribí, pero debería haber puesto valor absoluto en varios puntos, porque ese cuadrado hace que el signo sea irrelevante. Por lo tanto, créanme que aquí, cuando uno reemplaza los valores correctos, siempre aparece un número positivo. Y esto lo destaco por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, a continuación nos podrían pedir, apliquen un escalón de corriente al electroimán y vean cómo responde y si la masa se estabiliza. ¿Sí? Le tengo una pregunta, ojalá no muy larga. Arriba, ¿Ya? cuando obtuvimos como resultado, ahí justo lo que está al medio ahora, el raíz de 2kg partido en m, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que buscamos? Como que no lo entendí. Ya, o sea, es que aquí tienes que evaluar esta derivada en los puntos de equilibrio, ¿no es cierto? Los puntos de equilibrio ya los buscamos, que fue haber hecho el vector f de x, u igual a 0. Entonces, al haber hecho este vector f de x, u igual a 0, Obtuvimos el u asterisco. obtuvimos que u asterisco al cuadrado era igual a m g x1 al cuadrado dividido por k. Obtuvimos esa relación. Sí. Entonces,
aquí yo tengo un término al derivar que depende de u y de x. Pero yo ya tengo una relación entre u y x, así que perfectamente puedo tomar el valor de u y ponerlo acá. Yo ya sé que u vale, en el equilibrio, vale mg x1 cuadrado acá. Entonces lo reemplazo acá. Mg x1 cuadrado dividido en k. Y por eso se simplifica la expresión. Es simplemente un reemplazo. Entonces, si a mí me hubiesen dicho u cuadrado vale alfa, o gamma, lo que sea, si todo esto vale gamma, bueno, entonces pongo acá gamma. En este caso particular, u cuadrado valía algo en función de x1, por lo tanto lo pongo ahí en función de x1 y simplifico la expresión. Eso fue lo que hicimos. Gracias. De nada. Entonces, vamos aquí a una nueva página. Esto podría ser una pregunta distinta dentro de la prueba, pero vamos a seguir con el mismo ejercicio para ver. Entonces, esto sería, habíamos preguntado la función de transferencia, esa era mi pregunta C. Implícitamente, entonces la función de transferencia f de s era igual a algo, pero tuvimos que hacer una como subpregunta D, que era puntos de equilibrio. Sin estos puntos de equilibrio no podíamos hacer eso, y tuvimos que hacer implícitamente una linealización. O sea, sin esa linealización tampoco podríamos haber llegado a esto. Y ahora podemos hacer nuestra pregunta F. Entonces, ¿cuánto vale el error en régimen permanente? O sea, perdón, aquí pongamos el error en régimen permanente. ¿Cuánto vale EDS? O sea, E de t en tiempo infinito. ¿Cuánto vale eso? O dicho de otra manera, ¿cuánto vale E de t, el error, cuando el límite de t tiende a infinito? ¿Y dónde está el error? El error estamos refiriéndonos al error del sistema en lazo cerrado. Entonces, ¿cuánto vale el error cuando ponemos un controlador? Supongamos que el controlador es K. Entonces aquí tenemos más, menos, la referencia, la salida, Y, y esta la voy a llamar la Y de lazo cerrado, ¿no? Porque el sistema tiene función de referencia F, también lo puedo usar en lazo abierto. Lazo abierto, tendríamos el sistema, al cual yo le pongo en los bornes de la bobina, le pongo un voltaje, y le pongo acá una señal U, o una señal de corriente U, y el sistema responde y algo le pasará a la bolita metálica que estoy tratando de levitar, y cambiará de posición. Entonces, este Z es mi salida, es Y, o lo que en variables de estado era la variable de estado X1. Entonces, pero para diferenciar ese Y del Y en lazo cerrado, le vamos a poner al Y de lazo cerrado una barra. Entonces aquí el error es lo que está en este punto. El error es la diferencia que hay entre la referencia R, y el Y barra. Yo sé que el Y barra es el controlador, lo vamos a llamar C, por la función de transferencia F más 1 más C por F por la referencia. Por lo tanto, el error es igual a la referencia menos Y barra, en otras palabras, es R menos CF dividido en 1 más CF por R, lo que es igual a 1 menos CF dividido en 1 más CF, todo esto multiplicado por R, y si yo aquí reemplazo este 1 por 1 más CF dividido por 1 más CF, entonces claramente este CF y este CF se van, y me queda 1 partido por 1 más CF por R. Entonces, el error tiene función de transferencia. Cuando yo calculo la función de transferencia del error con respecto a una referencia R, el error tiene función de transferencia 1 partido por 1 más F. Esto ya lo habíamos mencionado en clases, lo habíamos mostrado, y esta es la función de transferencia de lazo cerrado. O sea, uno podría decir es el F barra. Cuando hablamos de F barra es reemplazar todo el lazo cerrado por una caja equivalente. Si todo esto yo lo reemplazase por una caja,
Esto sería como decir, hay una caja que vale f barra, a la cual yo le pongo la señal R y sale y barra. Ya, pero es f barra en forma explícita, es SF dividido en 1 más CF. Y lo mismo, yo podría tener una caja que representa la función de transferencia del error. Yo pongo aquí la señal R y me sale error. Esa función de transferencia del error es esto de acá. Esa expresión hay que sabérsela, así como tiene que saberse esto, porque ponerse a derivar esto en una prueba es perder el tiempo. Siempre da lo mismo. Lo único que hay que tener cuidado, en general yo nunca voy a preguntar algo con realimentación positiva, porque eso, o sea, podría ocurrir en un sistema de la realidad, y si eso ocurre hay que preocuparse acá de cambiar el signo, ¿no? Aquí hay un más, aquí va a aparecer un menos, ¿ya? Pero nosotros siempre estamos considerando sistemas con realimentación negativa. Cuando uno cambia la realimentación a una realimentación positiva, normalmente lo que ocurre es que el sistema se vuelve inestable. Eso lo vamos a ver más adelante. El punto es que necesitamos, entonces, nos están diciendo cuánto vale en infinito. Y uno diría, bueno, aplico teorema del valor final. El límite, cuando S tiende a 0, de S por E de S. Pero E de S es igual, E de S es igual a 1 partido por 1 más CF por la referencia. Entonces, esto es lo mismo que decir límite, cuando S tiende a 0, de S por 1 dividido por 1 más CF por la referencia, que y nos dicen, mira, vamos a hacer una referencia, aquí la referencia RDS, va a ser una señal escalón, un escalón de corriente que le vamos a poner, o más que escalón de corriente, perdón, un escalón de posición, ¿no? Porque la referencia va a tener unidades de posición. Entonces vamos a cambiar este de ahí en realidad. En lazo abierto sería un escalón de corriente. En lazo cerrado esto tendría una posición X deseada. Entonces queremos que el levitador atraiga esta masa y la ubique en una nueva posición. Si estábamos acá en la posición 0, ahora queremos que suba 1 centímetro, por decir algo. Ya. Entonces ese va a ser un escalón de magnitud XD, ¿ya? Magnitud X deseado. Y entonces este se va con este, y nos queda entonces calcular el límite cuando S tiende a 0 de 1 dividido en 1 más K, el controlador. Teníamos por aquí arriba este K, era un controlador proporcional. Entonces, y la función de transferencia es alfa dividido por S cuadrado más beta. O si nosotros multiplicamos tanto el numerador como el denominador, esto es lo mismo que el límite cuando S tiende a 0, de S cuadrado más alfa, por decir, más alfa, no, perdón, S cuadrado más beta, S cuadrado más beta, y en S cuadrado más beta más alfa por K. Y entonces decimos, esto se va, y este de acá también se va, y entonces tenemos beta dividido en beta más alfa por K. Este sería nuestro error, y si hacemos el K infinitamente grande, el error tendería a 0. Entonces el límite de esto, cuando K tiende a infinito, implica este error tiende a 0 porque K está dividiendo. Esto está mal. Totalmente mal. ¿Por qué? Porque las raíces de esta planta son S igual a, o sea, tenemos S cuadrado igual a menos beta. Por eso yo insistía que nos fijáramos en las magnitudes de beta. Y como el beta es positivo, menos beta obviamente es negativo. Aquí nos van a salir raíces S igual a más menos J raíz de beta. Por significa que están en el eje imaginario en las posiciones J raíz de beta y menos J raíz de beta. La parte real de S
la parte imaginaria de eso. Entonces, la función de transferencia del error efectivamente es una función EDS igual a, teníamos acá escrito S cuadrado más beta, dividido por S cuadrado más alfa K más beta. Perdón, aquí las raíces, de hecho, lo que tenía que ver no eran las raíces del lazo abierto. El lazo abierto es oscilatorio, ¿no? Porque el lazo abierto tiene función de transferencia alfa dividido en S cuadrado más beta. Y que las raíces del lazo abierto, si ustedes van a las tablas de transformadas de Laplace y van a buscar este término, ese término es una respuesta sinusoidal. Entonces aquí la respuesta del lazo abierto oscila. Y la respuesta del lazo cerrado, que es para el caso del error, la respuesta a esta presión. Aquí tengo la ecuación característica del lazo cerrado. Este es mi Q barra de S para el sistema en lazo cerrado. Veo que tiene raíces S igual a más menos J raíz de alfa K más beta. ¿Por qué alfa es positivo? K normalmente es positivo. Y si yo hago K negativo, lo podría hacer, pero van a ver que va a aparecer una raíz con signo positivo y otra con signo negativo. Entonces, por el lado que lo mire, tengo raíces, en este caso, en el caso del lazo cerrado, obviamente ese valor es más grande que simplemente la raíz de beta. O sea, aquí tengo la raíz de alfa K más beta, es más grande que la raíz de beta, negativo, J menos. O sea, tengo raíces complejas conjugadas, y si yo uso este controlador proporcional, lo único que estoy haciendo es separar las raíces a lo largo del eje imaginario. Eso significa que oscila con mayor frecuencia. La respuesta va a tener una sinusoide cuya frecuencia es raíz de beta. Y en este caso, una sinusoide cuya frecuencia es raíz de alfa K más beta. O sea, mientras más aumento el K, esta cosa oscila más grande. Obviamente eso no se puede hacer. O sea, lo que está diciendo esto es que básicamente el controlador atrae la masa hacia arriba, la masa choca, obviamente se pasó de la posición a la cual yo la quería mantener levitando, y el controlador apaga la bobina y la suelta, y se cae. Y después el controlador se da cuenta que se le pasó hacia abajo, y vuelve a encender la bobina y la vuelve a tirar hacia arriba. ¡Pum! Entonces, teóricamente, esta bola empezaría a oscilar como si fuese un timbre. De hecho, esa es un poco la idea en la lógica de los circuitos de un timbre, ¿no es cierto? Es básicamente hacer oscilar una placa, y cuando la placa se pega se desconecta la corriente, y cuando la corriente se desconecta, un resortito empuja la plaquita de vuelta hacia abajo, y entonces se cierra otro circuito y la corriente se vuelve a dar, y entonces la plaquita se vuelve a pegar y está así oscilando. Aquí el controlador proporcional no nos sirve, no resuelve el problema. La respuesta en realidad es oscilatoria, no tiene sentido hablar de valor final, y veamos si otro controlador nos resuelve la situación. No debería, o sea, aquí no deberían haber aplicado teorema de valor final, deberían haber visto primero cuáles son las raíces, haberse dado cuenta de que no se está cumpliendo la condición de que tienen que haber raíces con parte real negativa, y a lo más una que puede estar ubicada en S igual a 0. Entonces, tiene que estar ubicada ahí. Y hay raíces que están en el eje imaginario, ya eso tiene que hacerlos pensar que son raíces complejas conjugadas, que va a aparecer una sinusoide dentro de todos los términos, y que eso ya no va a converger a un valor, sino que va a oscilar, o peor aún podría ser, si son complejas conjugadas que están en el lado derecho, algo que oscila y que además oscila de forma creciente y se inestabiliza. Entonces, supongamos ahora que, voy a cambiar acá de página, que tenemos un controlador, supongamos, nos dicen el controlador CDS ya no es proporcional, sino que es K sub P más K sub D por S. Es un control PD, proporcional derivativo. La acción KD por S es un derivado. Entonces, bueno, la función de transferencia del error, EDS, multiplicada por S, límite, para encontrar el valor final, ¿no es cierto? En este caso, tendríamos que hacer esto cuando S tiende a 0, y en este caso tendríamos límite cuando S tiende a 0 de S, y aquí la función de transferencia del error es 1 más el controlador, que es KP más KD por S, por la planta, que era alfa, S cuadrado más beta, y aquí esto es multiplicado por
el x deseado por la función escalón por S. Entonces esto sigue siendo igual, estos se van, multiplicamos arriba y abajo, y nos queda el límite, cuando S tiende a 0, S cuadrado más beta, y en el denominador nos queda S cuadrado más beta más KD alfa o alfa KD S más alfa K sub P, eso, más alfa K sub. O sea, ahora fíjense que la ecuación característica del lazo cerrado, el Q barra S, cambió. Ahora es otra. Y una ecuación donde tenemos S cuadrado más alfa K sub D por S más alfa K sub P más beta. Entonces tenemos una ecuación cuadrática y las raíces de esta ecuación cuadrática van a ser menos alfa KD más menos raíz de alfa cuadrado K sub D al cuadrado menos 4 por alfa K sub P más beta, dividido entre 2. Y aquí la pregunta es, no sabemos qué hay adentro de esa raíz. Podemos llamar a todo esto delta. Podemos llamar a todo esto delta, y por un momento podemos considerar, ¿será posible hacer lo que hay ahí adentro 0? Sí, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos alfa cuadrado K sub D cuadrado igual a 4 por alfa Kp más beta, entonces es cuestión de elegir un K sub D que sea igual a 2 dividido en alfa por raíz de alfa Kp más beta. Y este número sabemos que es mayor que 0, así que podemos tener una constante Kd mayor que 0, multiplicado por 2, dividido en alfa. Alfa era un parámetro del modelo, ¿no es cierto? Entonces, sí, podríamos hacer eso, y si hacemos eso, entonces nos quedan dos raíces que tienen parte real negativa. Porque el alfa, dijimos, es positivo, el K sub D es positivo, entonces este controlador sí permite, obviamente haciendo este supuesto de que delta es igual a 0, poner las dos raíces, las voy a poner aquí, ¿no? Los dos polos en la ubicación S igual a menos alfa KD medios. ¿Ya qué pasa si delta no es 0? Bueno, si delta no es 0 y se agranda un poquito, o sea, supongamos que este 4 por alfa Kp más beta no cancela exactamente el alfa cuadrado KD, porque lo elegí, elegí el K sub P un poco grande, y entonces, o el K sub D lo elegí demasiado chico, y se produce una diferencia. Bueno, en ese caso, las raíces se van a ir separando. O sea, voy a tener una parte real K sub D medios más menos un épsilon. Porque esta cosa, si el delta es positivo, va a valer algo, ¿no es cierto? Entonces voy a tener más menos épsilon. Entonces voy a tener una raíz que es menos alfa K, KD medios, ¿no? Más épsilon, y otra que va a ser menos alfa KD medios menos épsilon, y van a estar ubicadas ahí. Y si llego a hacer el delta de lo que hay aquí demasiado grande, hasta que lo que hay adentro, el delta, sea exactamente igual a alfa cuadrado KD cuadrado, entonces quiere decir que para que eso ocurra, el K sub P tiene que ser 0, ¿cierto? Y el beta tiene que ser 0, el alfa tiene que ser 0, ¿no es cierto? Para que aquí tenga solamente raíz de alfa, o sea, podría tener alfa distinto de 0, pero el K sub P lo tengo que forzosamente hacer 0, y el beta forzosamente lo tengo que hacer 0, para que aquí me quede esa condición, lo cual no tiene sentido, porque el beta era de los parámetros del sistema, la gravedad no es 0, la masa no es 0, por lo tanto el beta no puede ser 0. Pero supongamos que fuerzo las cosas a ese extremo, y tengo ese caso, entonces me quedaría raíz de alfa cuadrado KD cuadrado, entonces se transforma en más menos alfa KD, y en el extremo podría llegar a tener las cosas bien separadas y ponerlas acá, y llegaría aquí al caso límite. Pero ese caso no puede ocurrir, porque como les decía, el beta no es 0, el beta es algo mayor. Entonces las raíces van a estar ubicadas siempre en el lado izquierdo, independiente de lo que haga acá. Obviamente el papel aguanta todo, yo podría forzar a que delta sea negativo, y podría tener raíces complejas conjugadas, pero la parte real
sigue siendo negativa, así que tampoco me importa si las raíces están complejas, conjugadas, porque la parte real sigue siendo negativa. Así que ahí sí puedo aplicar el teorema del valor final. Entonces, si aplicamos teorema del valor final, aquí en este caso, dijimos que teníamos que hacer esto cuando S tiende a 0, por lo tanto, esto se va a 0, esto se va a 0, este término también se va a 0, y aquí sí que nos queda beta dividido en alfa kp más beta, K sub p más beta. Entonces aquí lo que uno puede ver es que el error en régimen permanente o en infinito se puede achicar si es que yo uso una ganancia K sub p lo suficientemente grande. Pero ahí, al hacer ese supuesto de una ganancia K sub p lo suficientemente grande, lo que puede pasar es que este lado, que tiene signo negativo, se vuelva más preponderante que este de acá y que adentro de la raíz haya algo con signo negativo, y eso me va a hacer aparecer un J, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener estas raíces que decíamos que se mueven en el sentido, digamos, con parte real imaginaria creciente a medida que K sub p lo hago crecer, y eso tal vez tampoco sea muy bueno, a pesar de que, porque la parte real va a ser negativa, entonces lo que va a ocurrir es que la masa va a oscilar y va a converger con una exponencial que va a ser menos alfa K sub d medios por t. Sé que va a converger, pero no quisiera que oscile, porque básicamente lo que puede ocurrir en el caso de un sistema real de levitación, esto es como una simplificación de lo que uno tendría en un sistema de levitación para trenes magnéticos, el tren empezaría a vibrar inicialmente cuando uno lo enciende con respecto al riel, ¿no? Entonces, eso por un lado. La última pregunta para terminar es, bueno, ¿cómo encontramos los valores K sub P y K sub D? Entonces, esta podría ser una pregunta nueva, pregunta número 4. Dado un sistema que tiene Q barra de S igual a S cuadrado, pongámoslo acá, alfa KD, alfa K sub D, S, más alfa K sub P, más K sub, no, más beta, más beta. La pregunta es cuánto tiene que valer K sub P y K sub D para que el sistema sea estable. O sea, K sub P igual a cuánto y K sub D igual a cuánto para que el sistema sigma, nuestro sistema sigma, sea estable. Entonces, aquí es donde, bueno, una posibilidad es hacer el análisis directamente con las raíces, porque tenemos la expresión para las raíces y podemos encontrar todas las combinaciones de K sub P, K sub T, que hacen que las raíces no se pasen al lado derecho. Otra manera de verlo es usando la tabla o el arreglo de Routh-Hurwitz. Entonces, como el sistema parte en orden 2, digamos S cuadrado, S1, S0, ponemos aquí nuestra barrita y decíamos, primero ponemos el coeficiente del S cuadrado, vale 1, pues saltamos término por medio, ahí aparece alfa K sub P más beta, alfa K sub P más beta. Después, la siguiente fila, tenemos que hacer el término de orden S1, S a la 1, que es alfa KD. Y después tenemos que calcular el término que va acá. Si hacemos las reglas, eso sería menos 1 dividido por el término que está inmediatamente arriba, que es alfa K sub D, por el determinante de 1 alfa K sub D, alfa K sub P más beta, 0. Entonces aquí multiplico 1 por 0, 0 menos la diagonal cruzada, ¿no es cierto? Pero aquí fíjense que este término y este término son iguales, así que al hacer la multiplicación se cancelan, y con el menos que estaba afuera, el menos que sale también se va, y al final me queda, eso es alfa K sub P más beta. Háganlo con calma, si no me creen que es eso, pero efectivamente tiene que dar lo que mencionaba en clase, el término de orden 0, que es alfa Kp más beta. En realidad no debería haber hecho ese determinante, solamente lo hice para primero recordarles cómo se calcula, y segundo que aquí en el último término siempre aparece el término de menor orden. Si aquí hubiese un 0, bueno, aquí va a aparecer un 0 en la última fila. Pero aquí nos aparece entonces un alfa K sub P más beta. Y después el criterio de Routh-Hurwitz nos dice tienen que ver los cambios de signos. Aquí tenemos un signo positivo,
tenemos un signo positivo, está el +1, alfa KD es positivo también, entonces el alfa, aquí está el +1, el alfa KD también es positivo porque el alfa era positivo, entonces el alfa KD tiene que ser mayor que 0, lo cual implica que KD tiene que ser mayor que 0, porque alfa ya es mayor que 0. Esto era por los datos del problema. Alfa y beta son mayores que 0. Entonces, eso junto con la condición alfa KD mayor que 0 implican que KD tiene que ser mayor que 0. Entonces, no puedo usar el controlador con ganancia negativa. Cuando hablábamos de realimentación positiva, es como invertirle el signo al controlador. Entonces, el controlador tiene que ser con ganancia positiva cuando mi realimentación es negativa. Y la última condición también tiene que ser mayor que 0. Desde aquí sacamos que alfa K sub P más beta tiene que ser mayor que 0, lo cual significa que en este caso K sub P tiene que ser mayor que menos beta dividido en alfa. Ahora, beta es un número positivo, alfa es un número positivo, por lo tanto esta fracción, ¿no? La razón es un número negativo con ese signo menos, por lo tanto nos está diciendo que K sub P podría ser potencialmente algo con valores negativos y el sistema igual va a ser estable, siempre y cuando sean valores negativos no más pequeños que menos beta dividido en alfa. Pero lo normal, como les decía, es tener ganancias positivas. Por lo tanto, esas son las condiciones que se necesitan para que el sistema sea estable. ¿Qué pasa si hubiésemos hecho el ejercicio con el controlador que tiene ganancia, que tenía ganancia solamente proporcional? Entonces, nuestra ecuación característica de lazo cerrado, QDS, es igual a 1 más el controlador por la función de transferencia, y eso decimos igual a 0, y esto es 1 más un controlador que solamente tiene ganancia proporcional, la planta era alfa, dividido en ese cuadrado más beta. Como esto es igual a 0, esto es lo mismo que si multiplicásemos todo por ese cuadrado, tanto el lado derecho como izquierdo, por ese cuadrado más beta, y nos queda ese cuadrado más beta más alfa k. Entonces, si hacemos la tabla de Routh-Hurwitz, aquí no hay necesidad de hacer la tabla, es casi cuestión de encontrar la raíz. Entonces, si hacemos la tabla, tendríamos 1 alfa k más beta. Aquí viene el coeficiente de orden S, o sea, del orden S a la 1, pero es 0. No hay, esto es como 0 por S a la 1. No está. Tendríamos que acá poner un 0, pero recuerden que decíamos que cuando hay un 0 hay que poner un épsilon. No podemos poner 0 porque el 0 no tiene signo. Entonces, para poder usar el criterio hay que poner un épsilon. Y entonces, aquí, nuevamente yo sé que voy a llegar al término de menor orden, que es alfa k más beta, pero como he puesto un épsilon acá, solamente para mostrarles, pongamos que no voy a calcular lo que va acá. Entonces, vamos a calcular lo que va acá, es menos 1 partido en épsilon, que es el término inmediatamente superior, por la primera columna, el determinante de la primera columna inmediatamente superior, que es 1 épsilon, y la siguiente columna es la que se forma acá con esto que va a ser alfa k más beta 0. Entonces aquí nuevamente tengo menos 1 dividido en épsilon por épsilon negativo multiplicando a alfa k más beta. Se van los épsilon, los signos menos se van, y efectivamente me queda alfa k más beta. Y entonces después decíamos, asumimos que épsilon es mayor que 0, porque aquí tenemos más 1, el épsilon no tiene signo, nos tenemos que aproximar a 0 para dejar lo que realmente había ahí, que era un 0. Vamos a aproximarnos desde el lado positivo del 0, 0 más, así que hay un número positivo. Y aquí se supone que para que no haya cambio de signo también tenemos un número positivo que nos da la restricción de que alfa por k más beta sea mayor que 0, porque nos está diciendo que k tiene que ser mayor que beta negativo dividido en alfa. Pero el hecho de que aquí haya aparecido un 0 nos tiene que hacer pensar de que
el sistema es críticamente estable. O sea, cuando ocurre un 0 en esta columna es porque están apareciendo ciertas condiciones que hacen que hayan polos sin parte real estrictamente negativa. Y uno podría también preguntarse, bueno, ¿qué pasa si el controlador, en vez de ser proporcional integral, o sea, proporcional derivativo, fuese un controlador proporcional, una parte integral y una parte derivativa? Esto es lo mismo que K sub P por S más K sub I más K sub D por S cuadrado, todo esto dividido por S. Y entonces mi ecuación característica en este caso, no solamente lo hago para mostrarles que también se puede ampliar a controladores con otras formas, y que se pone un poquito más complicado en el sentido de que crece el orden del sistema, porque aquí viene mi controlador que tiene K sub P, S más KI más KD, S, todo esto, S cuadrado, todo esto dividido en S, y está multiplicando acá la planta que es alfa dividido en S cuadrado más beta. Entonces, nos aparece ahora un polinomio que es cúbico, porque está el S, que multiplica esto, S cuadrado más beta, y yo multiplico entonces todo por S cuadrado más beta. La ecuación característica del lazo cerrado quedaría de esta forma, quedaría alfa K sub P S más alfa K sub D S cuadrado más alfa K sub I. Podemos reordenar esto y nos va a quedar S cubo, pues vamos a tener el alfa KD S cuadrado más alfa KD S cuadrado más los que son factores de S están acá, y S beta, o beta S, nos va a quedar acá alfa KP más beta factor de S, más factor de orden 0 alfa KI. Esa es nuestra ecuación característica de lazo cerrado para un sistema que tuviese potencialmente un controlador PID en vez de un PD o un control P. Por lo tanto, si aquí tuviésemos que hacer la tabla de Routh-Hurwitz para poder saber qué valores de KD, KP y KI podemos poner y no se desestabiliza el sistema, de nuestra tabla va a partir de S cubo, S cuadrado, S a la 1, S a la 0, y entonces buscamos el coeficiente del orden cubo, el término de orden cúbico, 1, saltamos 1 por medio, vamos acá, al orden S a la 1, tenemos alfa K sub P más beta, después saltamos otro más, pero no hay nada, así que aquí habría un 0. Después vamos al términos de orden cuadrado, ese cuadrado tenemos alfa KD, aquí aparece alfa KD. Pues saltamos 1 por medio, está el alfa KI, está alfa KI. Pues no hay nada más, voy a buscar cosas allá, no hay nada, 0. La tabla se acaba ahí. Para ser rápido, simplemente sabemos que el final va a terminar ahí, en alfa KI, y nos falta el término que va acá. Entonces es menos 1, lo que está inmediatamente arriba, el alfa KD, por el determinante, que se forma con esta columna, inmediatamente superior al lugar donde estamos buscando el término, y la columna inmediatamente siguiente. Si estuviese buscando acá un término en este lugar donde tengo el triángulo, siempre iría a buscar 1 partido por el elemento de la fila inmediatamente anterior, primera columna. O sea, esta parte siempre es igual, siempre es menos 1 el elemento de la fila anterior, primera columna, pero va cambiando el determinante. El determinante siempre se construye con 1, alfa K sub D es la primera columna, siempre se mantiene fija, y si estuviese buscando lo que está en la posición del triángulo, tendría que ir a buscar lo que hay justo en la siguiente columna después del triángulo. Pero en este caso, si pongo eso, tendría 0, 0, o sea, ese determinante es 0, yo sé que el triángulo me va a dar 0. Pero lo que va acá en el cuadrado se hace con esta columna que es alfa KP más beta, ¿no? Y alfa KI. Ese determinante, si lo calculamos, nos va a dar alfa K sub I menos alfa cuadrado K sub P, K sub D, menos alfa beta K sub D, todo esto multiplicado por un signo menos que está afuera,
menos, más, y dividido por alfa k sub d. Al dividir por alfa k sub d se va, me queda k sub d, alfa k sub d, este se va, y este se va, alfa k sub d se va, y este se va. Entonces, simplemente nos queda menos k sub i partido por k sub d más alfa k sub p más beta. Todo esto tiene que ser mayor que 0, porque yo necesito que no hayan cambios de signo. ¿Tá? Y venimos con un signo positivo, necesito que el signo se mantenga. Si hubiese venido con un signo negativo, puedo exigir que todo lo que viene para abajo siga en negativo, y también lo puedo resolver así. Si hubiese tenido un polinomio con signo negativo y otras cosas más, entonces cuando el primero es negativo, exijo que todo lo que viene hacia abajo es negativo. Ahora, sacar el signo menos de ahí es fácil, uno puede multiplicar la función de transferencia arriba y abajo en el numerador y en el denominador por un menos 1, y es muy raro que uno parta la tabla con un signo menos. Se podría hacer. Entonces, aquí exijo que sea positivo y exijo que sea positivo. La última condición me está diciendo, ya sé que el alfa, por los datos del problema, es mayor que 0 y el beta es mayor que 0. Esos son datos del problema, por lo tanto, la última condición, mayor que 0, junto con estos datos del problema, me están diciendo que las dos cosas juntas están implicando que k sub i sí o sí tiene que ser mayor que 0. Lo mismo ocurre acá. Que alfa por k sub d sea mayor que 0, alfa ya es positivo, por lo tanto k sub d también tiene que ser mayor que 0. O sea, también tengo la restricción de que k sub d sea mayor que 0. Por lo tanto, dadas esas dos restricciones, de aquí podría sacar una condición para k sub p. De todo esto, podría sacar una condición para k sub p, y eso lo voy a escribir por acá, pero eso, en otras palabras, es pedir que k sub p sea mayor que 1 partido por alfa, factor de k sub i dividido por k sub d menos beta. Si yo fijo un valor para k sub i, fijo un valor para k sub d, y tengo el beta dado del modelo del sistema, el alfa está dado del modelo del sistema, entonces aquí me sale una condición que me está diciendo que ahora, para que este sistema sea estable, necesito que k sub i sea positivo, que k sub d sea positivo, y que k sub p, en el controlador que construya, no valga menos que esto, porque si no, no va a ser estable. Va a haber un cambio de signo. Entonces, si esta condición no se cumple, y acá hubiese un cambio de signo, lo que va a ocurrir que voy a pasar de más a menos, y después de menos a más, hay dos cambios de signo. Eso me está diciendo que van a haber dos polos de la ecuación característica, dos de los tres, porque la ecuación característica en este caso es de orden 3, van a haber dos de los tres que se pasaron al lado derecho, y que son inestables. No sabemos cuánto valen, no sabemos dónde están, pero sabemos que están en el lado derecho. Vamos a ver después, más adelante, técnicas para trazarlos y saber a dónde se están moviendo exactamente. Eso es la técnica del lugar geométrico que viene en el capítulo siguiente. Pero básicamente hasta este punto entra en la prueba. No sé si hay, digamos, preguntas con respecto a lo que hemos hecho, si hay alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. Cuando vimos el primer caso del criterio, empezó a decir como que todo tenía que ser positivo y algo de que la ganancia tenía que ser positiva. Y ahí me perdí. Como mecánicamente lo sé hacer, pero no entendí lo de la ganancia. Ajá. Sí, o sea, podríamos tomar un sistema muy simple para tratar de ilustrar el hecho. Ya supongamos que tenemos una función de transferencia S más A, y A es mayor que 0. Esto seguramente lo tienen que haber visto antes, pero ya debieran saber que la respuesta va a ser 1 menos E a t con el signo negativo, y esta respuesta hace esto. Es estable el sistema. Ok. Ya, después supongamos que ese sistema es estable, en lazo abierto, y yo lo pongo en lazo cerrado, y pongo aquí f de s, y pongo aquí un controlador, y después pongo aquí la resta entre la referencia R y la salida Y. Entonces, mi función de transferencia de lazo cerrado va a ser f barra, la voy a llamar f barra, es igual
a el controlador por F1 más controlador por F. En este caso específico, nuestro controlador vale K, el F vale 1 partido por S más A, y aquí tenemos 1 más K, 1 partido por S más A. Puedo multiplicar el numerador y el denominador por S más A, y esto me quedaría entonces como K dividido en S más A más K. Y aquí, entonces, fíjense que tiene la misma forma que esto de acá, ¿no es cierto? Es S más algo. En este caso es S más, ya no es más A, sino que es A más algo más. Por lo tanto, aquí la solución va a ser, solución va a ser 1 menos E. Antes era a la A, ahora va a ser a la A más K por T, signo negativo. Y entonces, para que esto no explote, necesito que lo que hay aquí adentro de este paréntesis sea mayor que 0. Porque si lo que hay adentro del paréntesis se pone negativo, aquí con el negativo de afuera se pone positivo y me queda una exponencial creciente. Entonces, A más K tiene que ser mayor que 0. O dicho de otra manera, K tiene que ser mayor que menos A. O sea, pero yo ya dije que A era positivo, porque aquí al principio dije A es positivo, si no el lazo abierto no sería positivo. Entonces, mientras yo coloque valores de K que... o sea, si este es el eje, aquí está K, ¿no es cierto? No sé cuánto vale A. A vale 1 o vale 3, lo que sea. Mayor que 0. Entonces, mientras yo coloque valores de K que parten de menos 3 hacia allá, no hay problema, estamos bien. Entonces, ¿podría poner en este caso un controlador que vale menos 2? Sí, puedo poner aquí una ganancia negativa. Entonces, aquí el A dijimos que valía 3, voy a tener 3, más el controlador que vale menos 2, me da 1, y con el menos, ya estamos bien, sigue siendo el exponente negativo. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, en general, como les decía, la ganancia tiene que ser positiva. Si la ganancia es positiva, o sea, si yo digo voy a tomar valores de K que parten de 0 hacia allá, estoy más seguro todavía, ¿no es cierto? Porque ni siquiera estoy tomando estos casos del K negativo. En este ejercicio, en este ejemplo en particular, existen algunos K negativos que todavía no dañan el sistema, pero definitivamente si uso positivos, el sistema es estable. Ahora, si uso valores negativos más chicos que menos 3, ahí sí que daño el sistema y por lo tanto no puedo usar valores de ganancia negativas, muy negativas, porque lo daño, hago que el exponente se vuelva positivo e inestable. La otra razón que tengo, o sea, la otra forma de dañar el sistema es haber puesto acá un signo más. Eso es lo que se llamaría una retroalimentación positiva. Y yo hago esa retroalimentación positiva, podemos hacer el cálculo, digamos, cuál es la función de transferencia de lazo cerrado. Aquí estamos diciendo que esta señal que antes llamábamos error ahora va a ser R más Y, no es R menos Y, antes era R menos Y, ahora es R más Y. ¿Cuánto vale Y? Y vale F, por lo que hay aquí a la salida, es F por lo que entra. ¿Y qué es lo que entra? Entra K por E. ¿Ya? K por E, igual a E. Entonces puedo pasar esto de acá, lo puedo pasar al lado izquierdo, me va a quedar E factor de 1 menos KF, igual a R. Y entonces E dividido en R es igual a 1 dividido en 1 menos KF. Fíjense que antes teníamos 1 más KF o 1 más F. Ahora estamos con un signo menos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si estuviésemos acá con un signo menos. Voy a cambiar de color para que quede bien claro. Tengo un signo menos ahí. En el fondo, esto es como haber puesto S más A menos K. Y entonces eso es como que yo aquí puse menos K. Entonces, si yo considero ganancias positivas de K, o sea, si pongo K igual a 3 y A valía 3, ¿cierto? Tengo E3 menos 3
me da 0, ¿no es cierto? Ya, ok, E a la 0 no explota. Pero si pongo K un poquito más grande que 3, o valores más positivos de ganancia, le pongo ganancia K igual a 6, ¿ah? Y voy a tener 3 menos 6. O sea, me da menos 3 con el signo menos que hay acá. Esto se da vuelta. O sea, el tener una ganancia positiva acá me hace que si yo además acá estoy también usando ganancias positivas, esto se inestabiliza, claramente. Entonces, si tengo una ganancia positiva acá, tengo que usar ganancias en el controlador que son negativas. Se invierten un poco los roles. No sé si se entiende este concepto, digamos. Sí, se entendió, Surya. De que yo necesito en general tener aquí un menos. ¿Podría hacerlo con más? Sí, puedo hacerlo con más, pero ahí empiezo a entrar en otros problemas de que tengo que invertir aquí la acción del controlador, y si invierto la acción del controlador también, digamos, en la función de transferencia ocurre otra cosa. Porque aquí estaba viendo la ecuación característica del lazo cerrado. Si yo al controlador le pongo signo negativo, entonces mi salida y barra, que es función de la referencia, la salida hace lo que hace la entrada, pero al revés. Entonces, no puedo poner aquí signos negativos. Poner un signo negativo acá en el controlador es como que yo ese signo negativo lo saco de ahí y lo paso a la planta. Y esa planta entonces tiene un signo negativo, que quiere decir que la función de transferencia invierte lo que ocurre acá a la entrada, ¿no es cierto? Si yo aquí subo, con el signo menos, aquí baja. Entonces controlar esas plantas que son un -1 son más difíciles. Eso todavía tal vez no lo van a entender bien ahora hasta que veamos el método utilizando los diagramas de Bode, porque esto significa desfasar la salida con respecto a la entrada a 180 grados. Y yo creo que les había mostrado este video de la autopista, donde hay un auto que empieza a oscilar, y eso también ocurre en los aviones, que el piloto cuando siente el viento cruzado en una dirección trata de empujar el avión en la dirección opuesta, y el avión se inclina más todavía, y el viento después lo devuelve a donde estaba, y el piloto lo vuelve a inclinar más, entonces entra en una oscilación que es cada vez peor, porque hay un desfase entre lo que el piloto hace y lo que la perturbación externa está haciendo. Entonces, controlar sistemas que tienen desfases cercanos a 180 grados entre lo que sale y lo que entra es muy difícil. Son mucho más inestables. Pero bueno, eso lo vamos a entender mejor cuando veamos esto desde la perspectiva de la fase. Ahora todavía no hemos entrado en ese detalle. No sé si tienen alguna otra duda que quieran. Perfecto. ¿Sí? ¿Podría subir hoy también esta grabación para poder repasarla? Sí, yo la voy a empezar a subir ahora, apenas terminemos la sesión de Zoom. Perfecto, gracias. Eso. Si no hay más preguntas, entonces, también nos vemos Sí. ¿Qué vamos a hacer el día lunes en la clase? En la clase deberíamos hacer nuevamente un breve repaso, porque ya lo hemos visto, espero que ya les quede claro el tema de utilizar el criterio de Routh-Hurwitz, y deberíamos empezar también a ver, ¿cómo se llama? El método del LGR, que es lo que viene... Perdón, antes del LGR, no sé si se han dado cuenta, pero invertí el orden del capítulo que es respuesta de sistemas de segundo orden. Ese capítulo es más un capítulo, diría yo, de repaso, porque sistemas de segundo orden deberían haber visto en circuitos, en análisis de señales, y es más que nada entender que existen ciertas fórmulas que permiten identificar cuál va a ser el sobrepaso del controlador. Cuando uno diseña controladores con otros métodos, hay ciertas fórmulas que te permiten de antemano saber si esta es la respuesta, tú aquí quieres que el sistema converja a una referencia y el sistema de repente se pasa y hace esto. Entonces, de antemano, con ciertas fórmulas, tú puedes saber cuál va a ser el tamaño de ese sobrepaso, y puedes tratar de ajustar las ganancias para que ese sobrepaso no sea mayor a un cierto valor. Esas son fórmulas que solamente sirven cuando el sistema es de segundo orden, por lo tanto, este capítulo es como un capítulo solamente para tener un método de apoyo, pero no es un método muy general, es como para enlazar el tema de que vamos a ver después, de que los polos se mueven cuando uno cambia las ganancias, que ese movimiento equivale a decir que pasamos de respuestas que son amortiguadas, sin sobreoscilación, a respuestas que hacen esto. Entonces, ese capítulo es un capítulo entre repaso y pegamento entre lo que hemos visto y lo que se viene más adelante. Eso. En electrónica también seguramente tienen que haber visto
un poco de respuesta de circuitos de segundo orden en algún momento, sobre todo por la parte de osciladores, ¿no? En electrónica muchas veces uno quiere que el sistema específicamente oscile, o sea, eso significa hacer un lazo de control, un lazo cerrado y llevarlo justo a la condición crítica, porque los osciladores sirven de clock en muchos circuitos, ¿no? De repente hay condiciones en las cuales uno quiere que oscile. En general, en un sistema, digamos, de manufactura, de control de un vehículo, de una aeronave, uno no quiere que oscile. Pero en el caso de generar un clock, uno sí quiere que ese clock oscile y la oscilación sea lo más estable en el tiempo posible. Eso. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor.